Buenas tardes, clase. Today, we are going to learn about verbs that end in ER and IR. Please get out your note packets. Sacan tus paquetes de notas. While you are getting your notes, escuchan la canción extraña. ¿Te gusta el brócoli? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Te gusta el helado? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Te gusta el helado de brócoli? ¡No me gusta! ¡Guácala! ¿Te gustan las donas? Sí me gustan, sí me gustan. ¿Te gusta el jugo? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Te gusta el jugo de donas? ¡No me gusta! ¡Guácala! ¿Te gustan las palomitas? Sí me gustan, sí me gustan. ¿Te gusta la pizza? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Te gusta la pizza de palomitas? ¡No me gusta! ¡Guácala! ¿Te gustan las bananas? Sí me gustan, sí me gustan. ¿Te gusta la sopa? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Te gusta la sopa de banana? ¡No me gusta! ¡Guácala! Recuerda que todos los verbos en español terminan en ar, o ir. With AR verbs, we conjugate depending on who the subject is that is doing the action. The first step to conjugating is to chop off the end of the infinitive verb and identify the stem. The stem, remember, is whatever is left after you remove the AR, the ER, or the IR. Then, depending on who the subject is, you would pop on the new ending. For AR verbs, this would be O, us, amos, ice, on. You would do the same thing for ER verbs. The first step is to chop off the end of the infinitive verb and identify the stem. Then, depending on who the subject is, you would pop on the new ending. For ER verbs, this would be O, S, amos, ace, N. For IR verbs, the steps are the same. The endings are also the same, except in the nosotros and vosotros forms. The first step is to chop off the end of the infinitive verb and identify the stem. Then, depending on who the subject is, you would pop on the new ending. For IR verbs, this would be O, S, emos, is, N.
Cuando tienes dos verbos, when you have two verbs, no conjugas el segundo verbo. Do not conjugate the second verb. Por ejemplo, yo necesito sacar buenas notas en la clase de español. Tienes que estudiar. Okay, so let's review our Cornell notes. On the right-hand side, we have our endings for our three different verbs. Make sure we have those filled in as we will refer to them mucho. On the left, there is a slightly irregular verb, el verbo hacer. The yo form of hacer is irregular. It is yo hago, but then the rest of the chart follows a normal ER pattern. See if you can fill in the rest on your own. Finally, let's go back to our vocabulary page where there are 5 verbos de vocabulario. Take some time to fill these out using our regular ER and IR verb endings. When you are finished, please take the time to play the Quizlet and Solo Kahoot on Google Classroom and finish your task slide due on Sunday a medianoche. Gracias y hasta lunes, amigos. Comer, O-S-E-emos en. Compartir, O-S-E-imos en. Comer, O-S-E-emos en. Compartir, O-S-E-imos en. ¿Qué comes? ¿Qué comes? Como pan y cereal. ¿Qué come el chico? Él come salchichas. ¿Qué comen ustedes? Comemos hamburguesas. ¿Qué bebe la chica? Ella bebe limonada. Compartimos la comida. Comparto, compartes, comparten la